Muy buenos días, mi nombre es Jaime Ballesteros, soy asesor aquí en Compuventas. El día de hoy vamos a ver un tema que es cálculo de aguinaldo, ¿ok? En este caso lo vamos a ver en el sistema Compact y Personia. Al finalizar el curso, el usuario va a identificar cómo realizar el cálculo. ¿En dónde? Pues en Compact y Personia. Hay que recordar que Compact y Personia pues es el sistema para el cálculo de la nómina en la nube. El temario es un pequeño temario. Vamos a ver el marco legal, el cálculo de aguinaldo, las consideraciones para el cálculo y pues el cálculo de aguinaldo, pero en Personia. ¿Ok? Nomás para ver un poquito del marco legal, pues la Ley Federal de Trabajo en su artículo 87 dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos, ¿ok? Entonces nos está diciendo que tenemos derecho a 15 días de salario, ¿ok? Con su excepción, dice que estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicio tienen derecho a que se les pague la parte proporcional, ¿ok? Entonces, si trabajamos todo el año, al menos nos tocan 15 días. Si trabajamos menos del año, pues solamente nos toca una parte proporcional, ¿no? Que la ley de ISR en su artículo 93 dice que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario podrán exentar hasta el equivalente de 30 UMAS. ¿Ok? Entonces la UMA es equivalente a 113.14. Esto lo vamos a multiplicar por 30 y nos va a dar una base de 3.394.20. ¿Ok? Este va a ser lo exento para aguinaldo. Entonces, abajo hay un pequeño ejemplo, ¿no? Que si nosotros tenemos un aguinaldo de 10,000, la parte exenta va a ser los 3.394.20 y la parte grabada para ISR, pues va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, realmente no va a grabar los 10,000, va a grabar solamente los 6,000. Ahorita vamos a ver ya un ejemplo real. Ok, el cálculo del aguinaldo, vamos a ver la teoría, ¿no? Para realizar el cálculo del aguinaldo es necesario contar con los siguientes elementos: los días del año, las incidencias en el año y el salario de prestación. Entonces, ¿cómo se calcula los días del año? Pues son los días del año, el primer día del ejercicio. Días del año, dice, es igual al último día del ejercicio, que en este caso sería 31 de diciembre del 2024 menos o la fecha de alta o la fecha de reingreso del trabajador. Vamos a hacer una resta y a ese resultado le vamos a sumar una unidad, ¿ok? Nos va a dar los días del año, ¿ok? Aquí en el artículo 42 dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar salario, las enfermedades contagiosas, la incapacidad temporal, la prisión preventiva, el arresto del trabajador, ¿ok? Y abajo viene entre paréntesis las incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días de aguinaldo. Ahora lo del salario. Entonces, aquí siempre hay muchas dudas, ¿no? De que qué salario le vamos a pagar, ¿no? En el aguinaldo. Ok, solamente hay dos. Si el empleado tiene salario base variable, se va a tomar su salario variable. Si el empleado tiene su salario base cotización mixto o fijo, se va a tomar su salario diario, ¿ok? En este pues no hay más que dos opciones, ¿no? Ahora sí, la fórmula para calcular el aguinaldo. Digo, esto es solamente teoría, ¿no? Es como el sistema interpreta y calcula el aguinaldo. Entonces dice, oye, pues si los días del año son los 365 menos las incidencias que tuvo el trabajador en el año, ¿ok? Esto lo llama como días trabajados, los que realmente trabajaste, ¿ok? A esos días trabajados los divides entre los días naturales del ejercicio. ¿Para qué? Para sacar un porcentaje de aguinaldo. Si tú trabajaste todo el año, el porcentaje va a ser uno, el factor. ¿Ok?
En este caso, como tuvo incidencias, bajó sus días trabajados, entonces el porcentaje de aguinaldo sale 0,96. A ese porcentaje de aguinaldo lo vamos a multiplicar por los días de prestación de aguinaldo. Esto yo lo subrayé de color rojo, ¿ok? Los días de prestación por ley, el aguinaldo, al menos, como decía la ley, al menos son 15. Hay empresas que pagan más, entonces por eso lo subrayé de color rojo, porque ahí depende de cada empresa. Al menos te tocan 15 días, ¿ok? Ya dependiendo de la empresa, te tocan 20 o 30 o los días que la empresa te quiera dar, ¿no? Entonces, a ese porcentaje tú lo vas a multiplicar por la prestación y pues te va a dar los días de pago de aguinaldo. Entonces, recordamos, dependiendo del tipo de salario que tenga, o lo va a multiplicar por el salario variable o por el sueldo diario. Entonces, va a ser la multiplicación y ese va a ser tu importe de aguinaldo, ¿ok? Entonces, como resumen, los días de prestaciones, ya viéndolo en el sistema, ¿no? Los días de prestaciones de aguinaldo van a estar en los catálogos, ¿ok? Nos vamos a ir a operación diaria, catálogos, prestaciones. Dentro de prestaciones es donde vamos a encontrar la prestación que tiene la empresa, ya sea las de ley o la personalizada, que tú le puedes modificar los días de aguinaldo, ¿ok? El salario base de cotización, como vimos, o, o lo va a tomar del salario base variable o del mixto o fijo que va a tomar el salario diario, ¿ok? O va a tomar el salario variable o el salario diario. Y pues la fórmula ya la vimos, que es el porcentaje de aguinaldo por los días de prestación de aguinaldo, ¿ok? Que es igual a los días de pago. Y eso lo vamos a multiplicar por el salario base de cotización, ¿no? Ya sea el diario o el variable. Ok, entonces vamos a ver las consideraciones para el cálculo. No nomás es irnos directo, ¿no? De vamos a calcular y autorizar y timbrar, no. Tenemos que ver unas consideraciones. Uno, verificar la base de cotización de tus colaboradores. Otro, verificar las tablas de prestaciones. El otro, pues, dependiendo de las prestaciones, irnos a los colaboradores y verificar el tipo de prestación, si va a ser de ley o personalizada. La otra consideración es abrir un periodo extraordinario. Y la última, que también es muy importante, es tener la nómina, el periodo de nuestra última nómina, que sea en diciembre. Diciembre del 2025 en este caso. ¿Ok? Si abrimos otro ejercicio, ahí no nos va a dejar hacer el proceso de aguinaldo, ¿no? Ok, vamos a ir al primero. Ok, yo voy a abrir el sistema y vamos a ir al colaborador, operación diaria, colaboradores. Entonces yo voy a abrir cualquier colaborador y me voy a ir a la contratación. Ok, primero vamos a ver ok, la base de cotización. La base de cotización está en seguridad social. Base de cotización, fijo, mixto o variable. Son tres opciones solamente. En base a esto, o va a tomar el salario diario o el salario base de cotización variable. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso, verificar la base de cotización. Aquí está en seguridad social. Me voy a pasar a la tercera ya que estoy dentro del empleado, que es el tipo de prestación. ¿Ok? El tipo de prestación está en la pestaña de contratación. Tipo de prestación, en este caso tenemos dos, la de ley o la personalizada. ¿Ok? Si ustedes pagan 15 días, pues van a utilizar la de ley. Si ustedes pagan más de 15 días, van a tener que crear un tipo de prestación. ¿Ok? Me voy a ir al segundo punto, que es verificar la tabla de prestaciones. La tabla de prestaciones está en operación diaria, catálogos.
prestaciones. Entonces, aquí la de ley, esta no se puede modificar. ¿Por qué? Porque es la de ley. Si ustedes ocupan tener más días de vacaciones o un porcentaje más elevado de prima vacacional o de aguinaldo, ustedes van a o crear una nueva o modificarla personalizada, ¿ok? Entonces, en este caso yo a la personalizada le puse 35 días de aguinaldo. Solamente algunos trabajadores van a ganar ese monto. ¿Ok? El cuarto punto es abrir un periodo extraordinario. Y el quinto, pues tener la nómina en diciembre. Cualquier periodo de diciembre dentro del periodo, ¿ok? Dentro del periodo 2024. Yo me voy a ir a la nómina, voy a abrir mi periodo quincenal y veo que está en el último del 16 al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, ya teniendo estas consideraciones, ya vamos a poder calcular correctamente el aguinaldo. Entonces, el aguinaldo es un proceso, ¿ok? Entonces, todos los procesos están en el menú procesos. Está el cálculo anual, el aguinaldo, la PTU y la importación. En este caso vamos a utilizar el aguinaldo, ¿ok? Aguinaldo nos va a hacer unas preguntas, vaya, a aplicar en qué periodo, ya sea en el ordinario o en el extraordinario, que siempre se recomienda en el extraordinario, ¿no? Para tener tus recibos de nómina y aparte tener un recibo de aguinaldo. Nos va a pedir que le descontemos las incidencias. ¿Qué incidencias? Pues las faltas, los días de descanso, etcétera, etcétera. Ahorita los vamos a ver. Y pues el modo de calcular el ISR, que lo correcto sería el artículo 174. ¿Ok? Si ponemos el artículo 96, nos va a sumar lo que tiene la nómina y nos va a salir un ISR muy elevado. Y pues a lo último viene una casilla que dice considerar días restantes como trabajados, ¿ok? Pues este normalmente se le habilita, ¿no? Si vamos a pagar hasta el día 20, pues del día 20 al 31 considerarlos como días trabajados, ¿ok? Lo vamos a calcular y nos va a dar un resultado. Ese resultado lo podemos exportar a Excel, claro, para verificar correctamente los cálculos, ¿no? Nos va a decir los días restantes, total de días trabajados, la proporción, que era lo que veíamos ahorita, el porcentaje de aguinaldo, y pues ese lo va a multiplicar por la prestación. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver en el sistema. ¿Ok? Dijimos que nos vamos a ir a procesos, aguinaldo. Entonces, ¿en qué periodo? Yo le voy a decir que en el extraordinario. ¿Qué periodo va a considerar? Pues el quincenal. En este caso nomás tengo una nómina quincenal. Entonces yo quiero que el cálculo lo haga en base a esa nómina quincenal. Que me agarre todos los acumulados, todos las incidencias, que me las reste y los días trabajados, ¿no? Descontar incidencias, este es opcional. Si tú les quieres pagar todo a los trabajadores, pues no vas a meter aquí incidencias, ¿no? En este caso, yo a los trabajadores, algunos, les puse faltas injustificadas. Entonces, quiero que me los reste de los días trabajados. ¿Para qué? Para que les toque un poquito menos, ¿no? Lo justo. Y pues aquí me da a elegir sobre el artículo 174 al 96. Entonces, yo le voy a dejar el 74, 174. Entonces, le voy a dar a calcular. Entonces me dice, oye, no se encontró periodo extraordinario activo. ¿Ok? Fue lo que vimos en esta presentación aquí. Si lo vamos a hacer en un periodo extraordinario, tenemos que abrir un periodo extraordinario. ¿Ok? Entonces me van a decir dónde se abre, pues solamente vamos a abrir la nómina y cuando abras la nómina nos va a pedir que entremos al tipo de periodo. Siempre nos va a aparecer el extraordinario. Entonces solamente le vamos a dar doble clic y nos va a preguntar qué fecha vamos a abrir ese periodo. En este caso yo le voy a poner el 4 de diciembre del 2025.
Bueno, lo voy a poner de 24. Creo que ese es el periodo abierto de la empresa, ¿ok? Sí. Entonces, ya que yo abrí el periodo extraordinario, ahora sí me voy a ir otra vez. Procesos aguinaldo. Le voy a descontar las faltas injustificadas y ahora sí lo puse en la... Ok, si se equivocan en el periodo, aun cuando le den calcular, nos podemos dar para atrás, ¿ok? Entonces le voy a poner el extraordinario y ya no me va a marcar el error. Se fijan, como ya tengo abierto el periodo extraordinario, ya me dice ya me da siguiente. Ahora, están todos los empleados, su salario diario, su fecha de alta, sus ausentismos, en este caso son las faltas injustificadas, y su proporción, que esto fue lo que vimos en la diapositiva, ¿no? Que era la fórmula para sacar la proporción, ¿no? El porcentaje de aguinaldo. Entonces, ese porcentaje lo multiplica por la prestación y nos dan los días de aguinaldo. Si se fijan, esta última tiene 34 días de aguinaldo. Si yo me voy al trabajador, tiene el tipo de prestación personalizada que les comenté al principio que eran 35 días de aguinaldo, ¿no? Si trabajó todo el año. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues los días de aguinaldo los va a multiplicar por el sueldo diario. Ahí está. Entonces, si yo entro a ver el aguinaldo, le puedo dar doble clic y me va a mostrar el aguinaldo, su valor y su importe. Y obviamente, pues el ISR que le corresponde, ¿no? Voy a entrar a lo último, el que tenía 34. Ok, si yo me voy a esta trabajadora, operación diaria colaboradores, si me voy a contratación, el tipo de prestación es personalizada. Todos los demás tienen la de ley. Ok, entonces mucho cuidado con eso, ¿no? Es algo que nos pasa muy seguido de que, oye, le está calculando más días de aguinaldo. Ok, ¿qué tipo de prestación tiene? No, pues entramos y tienen otra, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Igual al revés, ¿no? De que, oye, le está calculando 15, pero yo le puse 20. Ah, pues hay que hacer un tipo de prestación y que sea 20 días el primer año o el año en curso de esa persona, ¿no? Entonces, al igual, ustedes pueden entrar a los colaboradores y ver su antigüedad, ¿no? Aquí se pueden dar cuenta el tipo de prestación, en qué columna, en qué línea va a estar ese trabajador, ¿no? Si en el primer año son 20, a lo mejor en el segundo año les dan más aguinaldos, ¿no? Igual, si lo quisieran hacer en el periodo ordinario, aquí entras al periodo quincenal normal, te va a aparecer el sueldo y te va a aparecer el aguinaldo. Entonces, ya es decisión de cada empresa si lo vas a pagar en un recibo extraordinario o en el recibo normal de nómina, ¿no? E igual, en el recibo normal de nómina no te va a sumar estos dos y te va a calcular el ISR. Te los va a separar, ¿ok? Aquí está el ISR artículo 174 y el ISR del mes.
Entonces, ya tomando en cuenta estas consideraciones, yo no le veo problema para hacer su cálculo de aguinaldo, ¿ok? Recordar que tienen que estar en un periodo vigente, ¿no? En este caso, pues este, por ejemplo, fue 2024. En su caso real, pues va a ser la nómina de diciembre del 2025. Por mi parte sería todo. Pues por mi parte sería todo. Jaime Ballesteros, asesor aquí en Compuventas. Y bonita tarde.